Bien, muy buenas noches, estimados alumnos. Damos inicio a la clase número 39 correspondiente a las medidas cautelares. Hemos estado estudiando las medidas cautelares en el proceso penal y en la clase anterior habíamos hablado pues que hay medidas cautelares de carácter personal y medidas cautelares de carácter patrimonial. Las primeras restringen la libertad o la libre movilidad de una persona y las segundas restringen la libre disposición de sus bienes. También habíamos hecho un análisis sobre qué podíamos entender por una medida cautelar. Y decíamos que las medidas cautelares son resoluciones debidamente fundamentadas que, como lo acabo de decir, restringen la libertad ambulatoria de una persona o la libre disposición de sus bienes. En ese sentido, mencionábamos también 4 características principales de las medidas cautelares que ya las explicamos en la clase pasada, pero únicamente las voy a mencionar, que es primero, decíamos, la instrumentalidad, la provisionalidad, la jurisdiccionalidad y la oficiosidad. Entonces, esas son las 4 características de las medidas cautelares. Asimismo, habíamos hablado que dentro de las medidas cautelares la más gravosa es la detención provisional. ¿Por qué razón? Lógicamente, pues porque está restringiendo una libertad ambulatoria de la persona y lógicamente la persona se encuentra en un centro de detención, un reclusorio, donde está cumpliendo su detención provisional. Sobre esto, en la práctica, actualmente se están cometiendo algunas ilegalidades porque se tiene conocimiento de reos o de imputados que están cumpliendo detención provisional en la Bartolina de la policía, cosa pues que a todas luces es ilegal porque es atentatorio también contra normativa relativa a los tratados internacionales que regulan ya esta medida cautelar como, aparte de ser como la excepción dentro de todos los procesos penales, debe de cumplirse con ciertos estándares, ¿no? Y uno de ellos es el trato que debe darse a la persona como inocente, porque hasta este momento su garantía de presunción de inocencia subsiste independientemente el momento procesal que se esté viviendo, subsiste como tal. Ya sabemos todos que la presunción de inocencia únicamente es desvirtuada por una sentencia. Entonces, esa es la medida cautelar más gravosa y sobre la base de eso explicamos también que hay 2 requisitos, ¿no? El fumus boni juris y el periculum in mora para que pueda aplicarse. La apariencia de buen derecho o probabilidad positiva de que el imputado es autor o partícipe del delito y que haya un peligro de fuga también de parte de esta persona. Sobre las medidas, sobre la detención provisional, si bien es cierto, una de sus características es la jurisdiccionalidad por regla general, pero de manera excepcional decíamos que la Fiscalía puede otorgar también una detención provisional, que es lo que se conoce como una detención administrativa. Y de esto pues ya habíamos hablado, se encuentra en el artículo 326. Asimismo puede establecerse orden de restricciones migratorias, pero en ambos casos siempre dará informe al juzgado o se continuará con el proceso para que éste llegue a judicializarse. Bien, estábamos hablando pues sobre la base de esto, de la detención provisional, que hay otras formas también de cómo se puede otorgar una detención provisional y lo dice el artículo 330. Básicamente se refiere a aquellas conductas o aquellas indicios que pueda tenerse de que el imputado va a sustraerse de la acción de la justicia o va a obstaculizar algún proceso o, por ejemplo, que el imputado no se presentó a darle cumplimiento a alguna medida cautelar menos gravosa. Por ejemplo, se le había puesto como medida cautelar de que se presentara a firmar todos los viernes al juzgado de instrucción, por ejemplo. En ese caso, el juez de instrucción puede tomar la decisión de decretarle una detención provisional ante el incumplimiento de otra medida cautelar que tenía. Todo eso nos dice el artículo 330, ¿no? Dice, por ejemplo, cuando el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otros anteriores, el juez tenga grave sospecha que aquel continuará cometiendo hechos punibles, o cuando el imputado haya incumplido alguna de las condiciones impuestas por las medidas sustitutivas a la detención provisional, lo que les estaba explicando. Entonces, el 330 nos da también otro panorama de cuándo se puede decretar la detención provisional. Estaríamos en este caso, las del 330, ya decretando una detención provisional dentro del proceso. A lo mejor la persona
está siendo procesada pero sin ninguna medida cautelar o con medidas cautelares menos gravosas. Pero se puede dar cualquiera de las circunstancias del 330 y eso da origen a aplicar esa medida cautelar. Recordemos que, como decimos que son resoluciones debidamente fundamentadas, pues un cambio de medida, en este caso el 330, o el surgimiento en la aplicación de una medida cautelar de la detención provisional, lógicamente tiene que ir fundamentada, porque eso a todas luces sería un objeto de recurso en un momento determinado. De hecho, como defensor, si de pronto el imputado anda en libertad y se le aplica la detención provisional fundamentando alguna de las circunstancias del 330, lo más seguro es que va a ser un motivo de recurso y va a contar mucho, va a valer mucho la fundamentación que haga el juez, la motivación para aplicar esta medida, ¿no? Por eso son resoluciones debidamente fundamentadas. Bueno, por un lado, porque es su obligación y su deber fundamental, y por otro lado, pues porque eso colisiona o va contra derechos fundamentales, ¿no?, consagrados en nuestra Constitución, como es la libertad de tránsito, ¿no?, y la presunción de inocencia. En ese sentido, aquí tenemos otra forma de cómo se pueden decretar medidas cautelares. La policía, por ejemplo, también puede decretar una detención en el caso, pues, que tenga sospecha de que la persona lleva algo entre sus ropas, ¿no? Si nos vamos a la ley, otros casos de aprehensión, dice, bueno, vamos a ver acá. También la policía puede decretar, bueno, tenemos el caso de la detención en flagrancia. Lo que quiero explicar es que todos estos tipos de detenciones están íntimamente relacionados con lo establecido en el artículo 13 de nuestra Constitución. Dice el inciso segundo del artículo 13 de la Constitución: la detención administrativa no excederá de 72 horas, dentro de las cuales deberá consignarse al detenido a la orden del juez competente, con las diligencias que hubieran practicado. La detención para inquirir no pasará de 72 horas y el tribunal correspondiente estará obligado a notificar en persona el motivo de su detención, a recibir su indagatoria y a decretar su libertad o detención dentro de dicho término. Por razones de defensa social, podrán ser sometidos a medidas de seguridad reeducativas o de readaptación los sujetos que por su actividad antisocial, inmoral o dañosa revelen un estado peligroso y ofrezcan riesgos inminentes para la sociedad o para los individuos. Y luego dice que dichas medidas van a ser sometidas al conocimiento de órgano judicial. Entonces, esto tiene íntima relación con los tipos de detención, pues porque es un mandato constitucional, lógicamente, donde ya está estableciendo los límites a este tipo de medidas cautelares. Si nos vamos, por ejemplo, al artículo 323 y siguientes, que nos habla de la detención en flagrancia, luego nos habla de la detención hecha por la Fiscalía, luego nos habla de la detención por el término de inquirir. Sobre esto ya habíamos comentado algunos elementos en clases presenciales, pero lo vamos a reforzar. Bien, cuando hablamos de la detención que realiza la Fiscalía, cuando le es remitido un expediente por parte de la policía, por ejemplo, alguien que no está detenido pero fue a poner la denuncia, se remite a Fiscalía y el fiscal considera que concurren los presupuestos para la detención provisional, puede decretar una detención administrativa, que es una medida cautelar gravosa. La policía también puede activar esta captura cuando se presenta en alguno de los estados de la flagrancia, ¿no?, que ya los habíamos explicado en otros videos, que se encuentran en el artículo 323, cuando se sorprenda cometiendo el delito, posterior a la comisión, cuando sea perseguido, etc. Entonces, aquí también tenemos otra forma de cómo se puede materializar esta medida cautelar. Tenemos también la detención por el término de inquirir. ¿Qué decíamos? Que esta detención por el término de inquirir es la que decreta el juez de paz. El juez de paz únicamente es el que decreta la detención por el término de inquirir, porque es donde el fiscal presenta el requerimiento, ¿sí? Y la detención
por el término inquirir significa detención. Inquirir significa investigar, indagar, escudriñar. Entonces la ley por mandato constitucional da 72 horas a la fiscalía para una detención administrativa y otras 72 horas al juez para que por la detención por el término de inquirir. Es decir, yo como fiscal presento el requerimiento al juez de paz esta noche. Entonces, a partir de que yo se lo presento, le corre a él el término de 72 horas, que es la detención por el término de inquirir, que esa la va a decretar el juez, no en una audiencia, sino que mediante auto, mediante una resolución, siempre y cuando, por supuesto, yo como fiscal en el requerimiento que le presente le esté pidiendo que decrete la detención por el término de inquirir, porque si no lo estoy haciendo, e incluso le estoy diciendo de que ya libré el oficio a la policía, a las Bartolinas, para que lo dejen en libertad, porque yo como fiscal considero que no concurren los presupuestos para decretársela, pues entonces no sería legal que el juez se la decretara la detención por el término de inquirir, ¿no? Se extralimitara. Si no lo está solicitando el ente que constitucionalmente persigue el delito, según el 193, ordenal primero y siguiente de nuestra Constitución, pues no tendría yo fundamento como juez para decretarle una detención por el término de inquirir. Entonces son 72 horas de la detención administrativa y 72 horas de la detención por el término de inquirir. Y ahí pues hablamos de dos tipos de detención que son medidas cautelares, que es una medida cautelar gravosa. ¿Sí? Entonces también el artículo nos habla, hay otro artículo que nos habla de otros casos de aprehensiones. Cuando se haya fugado el 327, cuando se haya fugado de algún establecimiento penal o cualquier otro lugar de detención, cuando tuviera en su poder objetos cuya tenencia puede inferirse que ha cometido un hecho punible o presentar huellas o señales que indiquen que ha participado en un hecho delictivo, y cuando respecto a la persona exista difusión o circular roja de instituciones policiales internacionales. Entonces son otros casos de detención donde la policía está en la obligación también y está facultada para decretar esa medida cautelar. Por ejemplo, usted va a un aeropuerto y usted cuando pasa su pasaporte, su documento, aparece que tiene una difusión roja, pues lógicamente el agente migratorio está en la obligación de llamar a la policía y ahí le pueden decretar una detención o una detención provisional que se ubica dentro del artículo 327, otros casos de aprehensión. ¿Sí? Además de los casos establecidos en este código, la policía procederá a la captura de una persona aún sin orden judicial en los casos siguientes. Pero hay, por ejemplo, en este último caso del aeropuerto que estoy explicando, pues lógicamente hay una difusión roja, hay un llamamiento internacional, pues ese es el fundamento. Pero en los otros, bueno, en el primero hay también un aviso de que la persona se ha fugado. Pero en el tercero, pues es una sospecha también. También es diríamos, un conocimiento que el policía va a tener a través de los objetos que puedan generarle una duda o puedan presentar huellas de que ha cometido algún delito como tal. Mientras se investiga, pues si se logra establecer la procedencia de los mismos o no, se puede en un momento determinado decretar una detención provisional. Entonces ahí tenemos, esto está íntimamente vinculado con el artículo 13 de nuestra Constitución. Luego tenemos también, dice, algunas aplicabilidad de medidas sustitutivas a la detención provisional. Dice la ley en el artículo 331, no obstante lo dispuesto en los dos artículos anteriores, y aunque el delito tuviere señalada pena superior a 3 años, cuando el imputado no esté sometido a otras medidas cautelares y se pueda creer razonablemente que no tratará de sustraerse de la acción de la justicia, podrá decretarse una medida cautelar alterna. Bien, estos son los casos donde, haciendo un juicio de valoración, de proporcionalidad, se logra establecer pues que la conducta que ha cometido o presuntamente ha cometido la persona y su grado de participación no va a inferir, digamos, en el normal desarrollo del proceso si a este se le deja en libertad o que este vaya a evadir la justicia. Entonces, ese es un mero, diríamos, una apreciación
que el juez debe de tener, bueno, lo tiene el fiscal también, porque de él depende que él esté solicitando o no medidas alternas a la detención provisional. Entonces, vean qué interesante se vuelve esto, pues porque puede darse el caso de que no estemos en un delito, por ejemplo, que estemos en un delito grave, de los que no tienen restricción para sustitución de la detención provisional, y el fiscal esté solicitando una detención provisional, pero la contraparte, la defensa, logra demostrar los arraigos familiar, domiciliar, laboral, ante el juez, y logra establecer la certeza o la confianza de que el imputado puede permanecer en libertad en el país sujeto con otras medidas. Entonces ahí va a establecerse mucho la valoración que el juez haga sobre estos elementos que se le presentan. Porque ya habíamos dicho también, el artículo 331 nos dice que no se pueden aplicar medidas sustitutivas a la detención provisional en los delitos siguientes, y ahí le da una serie de delitos donde está prohibido totalmente, aunque yo como defensor le demuestre al juez que mi cliente tiene todos los arraigos familiar, domiciliar, laboral, constancias de buena conducta o lo que sea, hay una prohibición expresa. Son normas de estricto cumplimiento. En tal sentido, pues no podría el juzgador sustituir la detención provisional porque ya hay una restricción. ¿Por qué para esos delitos? Bueno, esto va dependiendo conforme el derecho va regulando también diferentes situaciones o coyunturas o las mismas necesidades que la sociedad demanda a través de los sistemas penales, ¿no? Cuando se dio esa reforma, pues lógicamente se consideró prudente hacerlo porque eran de los delitos que más se cometían, y el hecho de que una persona pudiera estar fuera en el proceso, fuera de un centro penitenciario, no en detención provisional, obstaculizaba grandemente el normal desarrollo del proceso, incluso pues de que las víctimas finalmente pudieran acudir a los tribunales. Entonces ahí pues tenemos también esa restricción. Ahora quiero que analicemos el artículo 332, donde nos habla de algunas medidas sustitutivas. Las voy a explicar para que tengamos una comprensión mejor. Cuando fuere procedente aplicar medidas alternativas a la detención provisional o sustituirla por otra menos gravosa para el imputado, el juez o tribunal competente de oficio, vean aquí se cumple una de las características de las medidas cautelares, de oficio o a petición de parte, podrá imponerle alguna de las medidas siguientes. Número 1 dice el arresto domiciliario en su propia residencia sin vigilancia alguna o en custodia de otra persona o con el uso de medios tecnológicos apropiados. Bien, el arresto domiciliario. Cuando se dé esta medida cautelar, lógicamente tienen que asignarle a una persona que esté pendiente, digamos, de la vigilancia y el cuidado. En este caso es la Policía Nacional Civil. Podría ser, ¿no? Bueno, generalmente dice el arresto domiciliario en su propia residencia sin vigilancia alguna o en custodia de otra persona. Puede ser sin vigilancia, pero sin vigilancia pues, se corre el riesgo de que la persona no cumpla este arresto domiciliario y de pronto salga, pueda ir incidiendo en algunas personas vinculadas al proceso, incluso hasta se puede ir del país. Entonces, hay un riesgo mayor cuando no hay vigilancia. Ahora, cuando hay vigilancia generalmente se hace con la Policía Nacional Civil. Ahora, tal vez no se cuenta con todo el personal para mantener a tanta gente con una medida cautelar de arresto domiciliario y tener 2 o 3 policías que lo estén cuidando. Entonces también esto tiene que ver cuando dice sin vigilancia alguna o en custodia de otra persona. Quiere decir, por ejemplo, de que una persona puede hacerse responsable de la vigilancia de otro. Hemos tenido casos hace ya varios años, por ejemplo en Ahuachapán, donde se decretó esta medida cautelar de arresto domiciliario y una persona muy conocida del imputado, incluso quien le daba trabajo en la finca, se comprometió a ejercer vigilancia sobre su casa, sobre su vivienda, para garantizar de que la persona pues iba a permanecer ahí arrestado domiciliariamente. Y de esa manera pues hay un juramento de la persona o hay una promesa pues de vigilarla y un compromiso con la Administración de Justicia de poder estar pendiente pues de que la persona permanezca en su casa. Ahora aquí surge una pregunta: ¿qué pasaría por ejemplo si esta persona
se escapa de su arresto domiciliario y se va del país, por ejemplo, ¿tendría alguna responsabilidad penal esta persona que se comprometió a cuidarlo o no? Es una pregunta que dejo pues para que cuando hagamos el Facebook Live pues la podamos discutir, o ustedes puedan aportar principalmente ideas sobre qué es lo que se puede hacer sobre esto. O con el uso de medios tecnológicos apropiados. Dice, bueno, hasta hace muy poco ya se puede utilizar algún tipo de usos de medios tecnológicos. Más que todo lo están utilizando cuando las personas salen, por ejemplo, en libertad condicional ordinaria, el famoso brazalete, pero también se pudiera utilizar en el caso de los arrestos domiciliarios. Bien, dice la siguiente medida cautelar menos gravosa: la obligación de someterse al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, quien informará periódicamente al juez. Bien, este es el caso cuando, por ejemplo, una persona tal vez tiene problemas de alcoholismo o de drogadicción. Perfectamente una institución, una ONG o una institución que colabora, que ayuda a este tipo de personas con estos problemas, puede asumir la responsabilidad de supervisarla, de darle algún tipo de atención, y ahí es donde se pueden ir dando estos casos. Lo mismo una persona, ¿no? Puede hacerse responsable de cuidarlo, generalmente, digamos, cuando son personas con algún tipo de situación, tal vez de carácter, de problemas de relaciones sociales, pues pueden someterse a la vigilancia de algún familiar más cercano. También es válido, el juez puede considerar esta posibilidad. Luego dice la obligación de presentarse periódicamente ante el juez o ante la autoridad que él designe. Esta es una medida cautelar básicamente que lo que pretende es mantener la disponibilidad del imputado al proceso, ¿no? Y aparte de eso, pues de tener esa garantía de que lo va a estar viendo el juez o el secretario o a quien le llegue a entregar su firma, que generalmente es el secretario o el colaborador, va a tener esa certeza de que va a estar llegando y en un momento determinado puede informarle o hacerle ver alguna situación dentro del proceso, ¿no? Eso también, este tipo de obligación de presentarse periódicamente se hace precisamente con eso, para que el Estado, la Administración de Justicia, tenga esa garantía, esa cercanía con el imputado de asegurar su comparecencia siempre. Luego dice la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez. Esta medida cuarta del artículo 332 en ninguna manera riñe con una violación o una garantía constitucional, porque alguien puede decir, mire, pero yo estoy, si me restringen, como en la situación que estamos viviendo ahora, que es una situación distinta, ¿no? Y mucho se comenta, pues, si hay violación o no a derechos y garantías constitucionales, el hecho que no me dejen pasar de un departamento a otro. Pero para el caso del ordinal cuarto, cuando decimos la prohibición de salir del país, de la localidad en la cual resida o del ámbito territorial que fije el juez, que el juez le diga, mire, usted no puede salir, por ejemplo, de acá de Santa Ana, o no puede salir de su colonia en Santa Ana, hasta ahí puede andar en los límites de su colonia. Eso definitivamente no riñe, no atenta contra derechos fundamentales. ¿Por qué razón? Bueno, primeramente pues porque ya el legislador consideró esta medida como una forma para mantener o asegurar los fines del proceso. Que lógicamente, acordémonos una de las características, que es provisional. Es provisional. Entonces, cuando hablamos de que es provisional, pues puede en un momento determinado quitarse de acuerdo a un suceso sobreviniente, o puede alargarse o puede mantenerse, etc. Por esa razón no riñe con derechos constitucionales. Aparte, pues que estamos frente a un proceso que el Estado está siguiendo con una persona que presumiblemente ha cometido un delito. En ese sentido, la calidad de imputado frente al Estado, pues le da al Estado el derecho y la facultad para imponerle este tipo de restricciones.
Claro, si el mismo Estado está dando la facultad de imponerles una detención provisional, en el caso que hemos explicado, que es más gravosa, pues con mucha más razón eh, tiene la facultad de aplicar una medida menos gravosa. La prohibición de salir del país, pues es lógico, ¿no? Acordémonos que cuando estamos en delitos o ante la comisión de delitos que atentan contra, por ejemplo, algún interés difuso. Bueno, cuando son intereses difusos, ya la ley establece en el caso de las drogas no se puede sustituir la detención provisional. Pero, por ejemplo, dice, vamos a ver qué pasa con los delitos, por ejemplo, del medio ambiente. Dice el artículo, dice homicidio agravado, secuestro, libertad sexual, defraudación a la economía pública, comercio de trata de personas, desórdenes públicos, en la ley contemplada las drogas y lavado de dinero. En el caso de delitos, por ejemplo, relativos al medio ambiente, no está restringido en el 331, inciso segundo. Entonces, perfectamente en esos delitos pudiese aplicarse este tipo de medidas, ¿no? La obligación de no salir fuera del país. ¿Por qué? Porque son delitos que en un momento determinado pueden traer como consecuencia no solamente una sanción penal, sino que también una responsabilidad civil, y ante eso el imputado puede valorar y tomar la decisión de salir del país, de irse del país, y entonces ya el proceso queda frustrado. El derecho de las víctimas, que en este caso somos toda la sociedad, también se vería vulnerado por la paralización del proceso, ¿no? Y esto puede ir generando hasta cierto punto una impunidad si a los años pues se siguen los plazos de prescripción, que no obstante estando rebelde también puede aplicarse la prescripción, hay una regla especial por ahí. Entonces eso puede ir generando algún tipo de injusticias como tal. Luego dice la prohibición de concurrir a determinadas reuniones o lugares. Bien, esta medida cautelar pues es más que necesaria, igual que las otras en determinados casos. Pues si estamos hablando, por ejemplo, de un delito, hablemos de un delito sencillo, de amenazas, o un delito sobre maltrato infantil, por ejemplo. Una de las, por ejemplo, la prohibición se le va a establecer la prohibición, por ejemplo, de visitar cantinas, lupanares, lugares donde pueda embriagarse y posteriormente pueda llegar y generar algún tipo de maltrato. Si estamos frente a alguna situación familiar, pues también, o de, digamos, algún tipo de amenaza frente a vecinos, la prohibición de concurrir a determinados lugares. Si se sabe que frente a la casa de la víctima está un restaurante, está una iglesia, está la casa de un familiar, pues si el llegar ahí va a generar un conflicto, puede desencadenarse esto en la comisión de otro delito, pues lógicamente hay que aplicarle esa medida cautelar según sea el caso, ¿no? Según sea el caso. Entonces, o lugares pues que se consideren que pueden ser atentatorios o llamativos para el imputado y que puedan ser motivos de comisión de delito. Esto es según las características del imputado y del delito que se esté tratando. El ordinal sexto dice la prohibición de comunicarse con determinadas personas siempre que no se afecte el derecho a la defensa. Bueno, esto ya también es entendible. El hecho de su defensa técnica pues no puede ser vulnerada en ninguna etapa del proceso penal, de ninguna manera, en ningún momento. Ahora, el hecho de comunicarse con personas determinadas, pues sí, lógicamente estamos hablando, por ejemplo, de un delito de disparo de arma de fuego. Una de las medidas cautelares que puede ser es tal vez con las personas que andaba ese día, que usó su arma de manera irresponsable, disparó al aire, puso o atentó contra la seguridad pública de todos los ciudadanos o del vecindario. Perfectamente el juez puede prohibirle que se reúna con esas personas con las que acostumbra a tener ese tipo de prácticas, ¿no? Eso para salvaguardar y también no solo la seguridad de él, sino que principalmente la de las víctimas, que en este caso es
la sociedad como tal. Dice la prestación de una caución económica adecuada por el propio imputado o por otra persona mediante depósito de dinero, valores, constitución de prenda, hipoteca, entrega de bienes o la fianza de una o más personas idóneas. Bien, en el ordinal séptimo ya hablamos de medidas cautelares patrimoniales, que esta pues la vamos a dejar para dar una explicación en la próxima clase. Pasen muy buenas noches.